Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shouyu desde Beijing. El año pasado, más de la mitad de los recién nacidos aquí en China fueron hermanos y hermanas menores, un aumento del 11% en comparación con el año anterior. A pesar de ello, en el año 2017, la tasa de natalidad en China disminuyó debido a los cambios demográficos, al cambio en el estilo de vida de las mujeres chinas y al hecho de que las parejas ahora esperan un poco más antes de tener hijos. Los expertos alertan de que el descenso de la tasa de nacimiento en China puede dañar la economía del país. Conozcamos más informaciones a través del siguiente video. Para muchas de las parejas chinas que sueñan con ampliar su familia, el primer día de 2016 fue inolvidable. Ese día Beijing puso fin a su política de hijo único y permitió a las parejas tener un máximo de 2 hijos, con la esperanza de ampliar la fuerza laboral de una nación con 240 millones de ancianos. Mediante la nueva política, 90 millones de parejas podrán tener un segundo hijo. Se espera que en 2050 y gracias a la implementación de esta política hayan nacido 30 millones de bebés. La fuerza laboral en China crecerá en más de 30 millones de personas. A pesar de todo, la pasión por tener bebés ha ido disminuyendo. Según la Administración Nacional de Estadísticas de China, la tasa de nacimientos en 2017 se aletargó. El año pasado hubo 17,2 millones de nacimientos, por debajo de los 17,9 millones registrados en 2016. La tasa de natalidad bajó del 12,9% hasta el 12,4%. El número de parejas que tuvieron su primer hijo también cayó. Muchos jóvenes chinos se muestran ahora reticentes a tener bebés. Si cada vez son más las familias que deciden no tener hijos, la economía de China se resentirá, lastimando la red de protección de la nación. Bueno, sobre este tema hoy tenemos invitada a la señora Lin Hua, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China. Profesora Lin, bienvenida de nuevo a Puntos de Vista. Con placer. Muchas gracias. Sabemos que desde la implementación de la política de hijo único en el año 1979 hasta ahora, la aplicación de la política de 2 hijos en vigor actualmente. ¿Cómo valora usted la política demográfica de China? China es el país más poblado en todo el mundo y la política demográfica está relacionada con el desarrollo de varias décadas e incluso de un siglo entero. Por eso la política demográfica es muy importante. Desde el año 1979, China empezó a aplicar la política del hijo único. ¿Y cuál es el antecedente? Como sabemos que más o menos en el año 1980, el PIB de China ocupó el 13º lugar de todo el mundo, solamente representando a menos de 7% del PIB de los Estados Unidos. Y además, en aquel entonces, en China había una gran cantidad de indigentes, más o menos de 250 millones de habitantes. Estaban en la condición de indigencia. Por eso, en aquel momento, el exceso de la población y el crecimiento demográfico bastante rápido se consideraron como una carga muy pesada para el desarrollo económico y también para el progreso social. Y por eso, en aquel momento, el gobierno empezó a aplicar la política del hijo único para controlar el tamaño demográfico. Y en el año 2015, nuestro país empezó a cambiar la política demográfica, es decir, la política de 2 hijos. También existe un trasfondo. ¿Y cuál es este trasfondo? Me parece que es la reducción de la tasa de natalidad.
Es decir, desde los años 90 hasta ahora, la tasa de natalidad de nuestro país se ha bajado mucho. Aquí yo tengo una cifra. En los años 90, más o menos, la tasa de natalidad de nuestro país fue de 21,06 por mil. Pero en el año 2014, la tasa de natalidad de nuestro país bajó a 12,37 por mil. Por eso la tasa de natalidad de nuestro país se ha bajado bastante. Pero después de la aplicación de la política de 2 hijos, la tasa de natalidad de nuestro país todavía no se ha subido. Tal y como hemos mencionado, a pesar de la implementación de la política de 2 hijos, la tasa de natalidad sigue cayendo aquí en China. Y a su juicio, ¿cuál es la razón por la que esta política no elevó el número de nacimientos el año pasado? Me parece que existen 2 razones. La primera razón es que la política tiene un efecto rezagado. Es decir, debemos observar más durante los próximos años. Y la segunda razón consiste en el deseo de tener hijos, afectado por muchos factores muy complicados, tales como la capacidad económica, la edad, la preferencia de tener hijos, etc. Muchos factores. Es decir, la política, o sea, la influencia de la política de 2 hijos no es tan grande como lo esperado. Por eso debemos observar más. Y si esta tendencia continúa, ¿a qué situación podría enfrentarse China? Si esta tendencia continúa, los problemas sociales, tales como el envejecimiento de ancianos, por ejemplo, y además la escasez de mano de obra en algunos sectores, se agravarán. Y por eso hay que hacer unos nuevos ajustes en la elaboración de políticas. Y en esta coyuntura, ¿qué medidas podría adoptar el gobierno chino para elevar la tasa de natalidad en el país? He mencionado el deseo de tener hijos y me parece que ahora muchas familias no tienen ganas de tener hijos. Me parece que este problema ya ahora en la sociedad china es muy grave y una razón muy importante es el costo bastante alto de la crianza de niños, de los hijos. Y por ejemplo, ahora en las ciudades de China, para criar un niño, un hijo, desde su nacimiento hasta su ingreso en la universidad, cada familia tiene que pagar más o menos 30.000 yuanes anualmente. Por eso este costo para algunas familias es muy alto. Por eso ahora muchas familias, muchas parejas no tienen ganas de tener más hijos. Y me parece que en el futuro, para resolver este problema, nuestro gobierno tiene que tomar algunas medidas para estimular que las familias comunes y corrientes, las parejas de la edad fértil, que tengan más hijos. Por ejemplo, ahora en algunos países desarrollados, los gobiernos han tomado muchas medidas para estimular que las familias, las parejas tengan más hijos. Por ejemplo, ofrecer unos incentivos fiscales o de impuestos y además ofrecer
directamente subsidios para estas familias. Me parece que en el futuro nuestro país también puede aprender estas experiencias. Bueno, con casi 1.400 millones de habitantes, China es el país más poblado del mundo, pero su sociedad está envejeciendo rápidamente, incluso antes de alcanzar su máximo de 1.450 millones en el año 2029. Se pronostica que para mediados del siglo, 1 de cada 3 ciudadanos chinos será mayor de 60 años. Y la tendencia sería que a finales de esta centuria se suscitaría un llamado colapso de la población del país. ¿Qué tan serio es el problema demográfico de China actualmente? ¿Y cuáles son los asuntos más apremiantes en este contexto? Hasta los finales del año 2016, la población de más de 60 años de todo el país llegó a 230 millones de habitantes, representando a 16,7% de toda la población. Es decir, hasta ahora China se ha convertido en un país típico de envejecimiento. Desde el punto de vista económico, el envejecimiento va a causar directamente a la reducción de la mano de obra y afectando directamente al desarrollo económico y el desarrollo social de nuestro país. Sobre todo, la ventaja comparativa de la barata mano de obra provocada por el dividendo demográfico a lo largo plazo en China reducirá e incluso desaparecerá. Y además el envejecimiento también puede aumentar la carga fiscal de gobierno, de nuestro gobierno, y porque para garantizar la vida de los ancianos el gobierno tiene que dedicar más dinero, más financiamiento para invertir los servicios sociales, los servicios médicos, los servicios de cuidado, etc. Por eso todo esto puede aumentar la carga fiscal del gobierno. ¿El problema del envejecimiento demográfico es similar en todo el territorio chino o existen diferencias notorias entre ciudades y regiones? Existen diferencias entre ciudades y zonas rurales, también entre distintas regiones, porque cada región o cada provincia tiene su propio nivel de desarrollo, su propia capacidad de control demográfico y también su propio concepto cultural. Por eso, cada región tiene una diferente transformación demográfica. Generalmente, el envejecimiento de la región del este es más despacio que la zona del oeste, y además el envejecimiento de las zonas rurales es más grave que las zonas urbanas. ¿Por qué existe este fenómeno? Generalmente la zona oriental tiene un nivel más alto económico, por eso atrae a más manos de obra de las zonas rurales, y también las zonas urbanas también existe una atracción similar. ¿Y cómo podríamos comparar el envejecimiento demográfico en China con otras sociedades que acusan esta coyuntura, tales como las de Japón, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica? El envejecimiento de Japón y los países europeos es más grave que China y empezó más temprano que China, pero después de las
prácticas de muchos años, estos países han acumulado muchas experiencias muy buenas. Me parece que China ahora puede aprender de estas buenas experiencias. Por ejemplo, en estos países se han establecido unos sistemas relativamente perfectos de cuidado. Es decir, por ejemplo, en Japón existen muchas instituciones de cuidado de distintos niveles. Por ejemplo, a muchas zonas de Japón se ha establecido unos centros pequeños de cuidado para cuidar a los ancianos. Y los ancianos que viven en estos centros pueden disfrutar una vida muy libre, muy cómoda. Y por eso esta forma de cuidado es muy acogida por los ancianos, por los viejos japoneses. Por eso me parece que como el envejecimiento de China en la actualidad también ya es muy grave. Por eso los centros de pequeño tamaño, como los centros de Japón, me parece que es una experiencia muy adecuada para China. Y además en los países europeos también existe, sobre todo después de muchos años de prácticas, también existe unos sistemas relativamente perfectos de pensiones. Existen muchas selecciones de pensiones, tales como la pensión pública, la pensión privada, la pensión empresarial, etc., para garantizar la vida, o sea, mejorar la vida de los ancianos. Por eso todos estos son muy buenas experiencias para China. Y en América Latina el envejecimiento no es tan grave como China, como Japón, porque la población latinoamericana es relativamente joven. Por eso el problema de envejecimiento no es tan grave como China. Pero en algunos países, sobre todo en estos años, en los últimos años, el envejecimiento es cada día más grave. Por eso muchos gobiernos latinoamericanos empezaron a prestar más atención a este problema. Por ejemplo, ahora muchos gobiernos latinoamericanos ya empezaron a estudiar el sistema de cuidado de los ancianos. Bueno, profesora Lin, el rápido decrecimiento de la fuerza laboral podría incidir negativamente sobre la tasa de crecimiento de China y a su vez conducir a una subida de los salarios. Por ello, economistas han advertido que tal fenómeno podría reducir la competitividad de las exportaciones chinas en el mercado internacional, lo cual además afectaría el crecimiento económico de China. ¿Qué tipo de reestructuración económica tendrá que implementar el país para hacer frente a esta cuestión? Durante los años pasados, más de 30 años pasados, China sigue siendo un país de mano de obra abundante. Por eso la ventaja comparativa de barata mano de obra es un factor muy importante para el crecimiento económico, sobre todo para la ampliación de nuestra exportación. Pero la situación actual se ha cambiado. Con la reducción de la tasa de natalidad de China, la mano de obra de nuestro país ya no es tan excedente como antes.
y China ha entrado en una época de pleno empleo. Es decir, hay una palabra académica, es el punto de inflexión de Lewis, ha aparecido. Por eso la mano de obra de China, sobre todo en algunos sectores, son escasos. Por eso el crecimiento económico en el futuro de China, incluyendo la ampliación, el aumento de la exportación, ya no puede depender del desarrollo de las industrias intensivas en mano de obra, sino en algunas industrias emergentes, o sea, las industrias intensivas en conocimiento y tecnología. Por eso, desde hace unos años, China empezó a destacar la transformación de modelo de crecimiento económico. Es decir, en el futuro tenemos que tomar más medidas efectivas para realizar la transformación, o sea, la reestructuración económica para adaptar a esta situación. Y la estructuración económica en el futuro tiene propósito de elevar la productividad. Para realizar esto, en el futuro tenemos que desarrollar unas industrias emergentes, tales como nueva energía, tales como la industria informática, las industrias biológicas, nuevos materiales. La inmigración ha sido una de las alternativas de muchos países ante el envejecimiento demográfico, pero hasta la fecha China continúa figurando como una fuente de migraciones que se instalan en otras latitudes. Entre el año 2005 y 2015, alrededor de 400.000 chinos emigraron a otros países cada año, en su mayor parte naciones desarrolladas. ¿Cómo es el que China podría atraer a más jóvenes trabajadores de otros países? Tradicionalmente China no es un país de inmigración, pero en los últimos años, con el aumento del poder nacional integral, China ha empezado a atraer más trabajadores extranjeros, es decir, la atracción de China es cada día más grande. En la actualidad, los extranjeros que viven en China permanentemente, más o menos, llega a 1 millón de personas. Pero esta cifra, en comparación con la población total de China, es bastante pequeña. Por eso, de todas maneras, China sigue siendo un país de mano de obra abundante. Por eso China atrae a los extranjeros, a los jóvenes extranjeros para venir a China a trabajar, a fin de atraer a los talentos de alto nivel, para ofrecer tecnologías, sus conocimientos, en lugar de compensar la escasez de la mano de obra. Y actualmente aún quedan entre 15 y 20 años para que la población china realmente comience a reducirse, por lo que el gobierno y los individuos todavía tienen oportunidades para
actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuáles son sus expectativas en torno al hallazgo de una solución? Según el último cálculo de la Academia China de Ciencia Social, más o menos en el año 2030, la población china empezará a reducirse. Según la historia de los países desarrollados, la reducción de la pobreza causará una serie de problemas sociales, tales como el envejecimiento que hemos mencionado. Si estos problemas no pueden resolver bien, causarán influencias muy negativas para el crecimiento económico y también para el progreso social. Y por eso lo que tenemos que hacer es evaluar seriamente a estas influencias negativas posibles. Pero me parece que la reducción de la mano de obra no significa la insuficiencia de mano de obra. Lo más importante es la relación entre la oferta y la demanda de la mano de obra. Y para enfrentar el desaparecimiento del dividendo demográfico, no solamente necesita aumentar la mano de obra, sino también necesita hacer transformaciones económicas para elevar la productividad, es decir, realizar la reestructuración económica. Es decir, en el futuro no debemos depender demasiado de las industrias intensivas en mano de obra, sino las industrias intensivas en conocimiento y tecnología. Y me parece que si la estructuración económica tiene éxito, la reducción de la mano de obra en el futuro no causará un resultado tan negativo para nuestro crecimiento económico. Profesora, en este sentido, ¿cómo considera usted que evolucionará la política demográfica de China en el futuro? El cambio demográfico es un problema muy crónico. Es decir, uno no puede mirar estos cambios en varios años, en más de 10 años, sino en un periodo más largo, por ejemplo, varias décadas e incluso un siglo. Por eso me parece que la política demográfica para elaborar una política demográfica más adecuada, tienen que tener una visión de largo plazo. Y en el corto y mediano plazo, la política de 2 hijos actualmente aplicada me parece que no cambiará. Pero en el futuro, en los próximos varios años, la clave o el núcleo de esta política, es cómo estimular a más familias, a más parejas, a tener más hijos, el segundo hijo. Profesora Lin, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias a ti. Gracias.